Se ha vivido en periodos de abundancia, en periodos de escasez, en regímenes comunistas, en regímenes capitalistas, en sistemas democráticos, en dictaduras, en todas las circunstancias y habidos y por haber. Durante 2000 años los cristianos hemos vivido y hemos vivido en victoria, hemos vivido en bendición, porque nuestro Dios no depende de los hombres, sino que nuestro Dios es El Shaddai, el suficiente, el todopoderoso. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, pues tenemos la victoria asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Que se peleen, que discutan, que se reúnan todas las veces que quieran. Nosotros sabemos cuándo tenemos que reunirnos y con quién tenemos que hablar, Y sabemos que nuestro Dios siempre estará con nosotros, porque es la promesa que Él nos ha dado. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que confiamos en Dios, no confiamos en las promesas de los hombres. Las promesas de los hombres, pues eso, no dejan de ser promesas. Nuestra confianza está puesta en Dios y en su bendita palabra. Aquí está nuestra confianza en Dios. Esto no falla nunca. Los hombres sí. Dios siempre, siempre tiene la última palabra. Y estamos viviendo tiempos que la Biblia también lo dice, difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en los que las cosas no van a ir a mejor. Algunos dicen, no, todo se va a arreglar. Bueno, que Dios le bendiga a usted. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la maldad cada vez será peor y peor y peor. Y llegará a unos niveles, la maldad, tan tremendos, que dice que al ver cómo están las naciones, cómo ocurren tantas barbaridades en la tierra, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué te parece? El amor de muchos se enfriará. Algunos tirarán la toalla, algunos dejarán de correr la buena carrera, pero nosotros vamos a seguir adelante, porque el Señor está con nosotros, y dice la Biblia, más fuerte es el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Así que los hombres van y los hombres vienen, pero la iglesia sigue adelante. Y hay una promesa hermosa que dice, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán por encima de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay una ciudad actualmente en el norte, muy, muy al norte de Israel, llamada Banias, que antiguamente se llamaba en la época de la Biblia Cesarea de Filipo. Hay dos Cesareas en la Biblia, la que está en la costa, la Cesarea marítima, de la cual salió el apóstol Pablo rumbo a Roma, y la Cesarea de Filipo, que está en el norte de Israel. En Cesarea de Filipo había un templo, hay una cordillera montañosa. Bueno, los que han estado allí conmigo saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es una montaña de piedra muy larga, y había como una cueva, había como un agujero dentro de la roca, y se había construido un templo. Y cuando uno entraba dentro de ese templo, al final del templo, uno podía ver el agujero, el hueco, y en ese templo que se levantó al dios Pan, pero no al pan de comer, sino al dios griego del terror, del pánico. En ese templo se lanzaban niños recién nacidos a las llamas del fuego. En ese templo se mataban, se hacían sacrificios humanos. Y un día, cuentan los evangelios, que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vamos a esa ciudad, vamos a Cesarea de Filipo. Y estando allí, en la ciudad de Cesarea de Filipo, le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Como si él no lo supiera, ¿no? Es una figura literaria, la hemos visto en la clase de hermenéutica, ¿no? Él sabe la respuesta, pero quiero oírles. Bueno, algunos dicen que tú eres Elías. Elías había muerto. Bueno, perdón, Elías había sido llevado a la presencia del Señor, y hay un versículo en el libro de Malaquías que dice que antes de que viniera el Mesías, ¿verdad? Antes de que viniera el Señor, primero vendría el profeta Elías a preparar el terreno para el Señor, y luego vendría el profeta, luego vendría el Señor. Y Juan el Bautista fue ese Elías, dice el Señor, que tenía que venir, fue el que predicó antes. Así que algunos piensan que yo soy Juan el Bautista, ¿sí? ¿Qué más? Hay algunas personas que piensan que eres Jeremías. ¿Y qué pinta Jeremías en esto? ¿Por qué dijeron Jeremías y no dijeron Isaías o Joel o Malaquías? ¿Por qué Jeremías? Porque la tradición dice que el único que sabía
dónde estaba escondida el arca de la alianza, fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió antes de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Sobre el 500 y pico antes de Cristo, el general Nabuspasarán, que era el general del ejército de los babilónicos, rodeó la ciudad de Jerusalén y quemó el templo, quemó la ciudad y se llevó a miles y a miles de personas al cautiverio a Babilonia. Y antes de que la ciudad fuera destruida, cuenta la historia que el profeta Jeremías ocultó el arca. Dice, ¿qué era el arca? Bueno, ahí tenemos una especie de réplica, ¿no?, que en su día se hizo, ¿no?, para que se haga más o menos una idea. Cogió el arca y la ocultó. Y cuando se construye el segundo templo, el arca no estaba. El arca solamente estuvo en el primer templo. En el segundo nunca estuvo. Entonces, como decían que el profeta Jeremías era el que sabía dónde la había escondido, entonces dicen, bueno, tú debes ser el profeta Jeremías, el que vienes para decirnos dónde está escondida el arca de la alianza. Por cierto, leían estos días, referente a esto, algo muy interesante. Dice que cuando el rey Salomón iba a construir el templo de Jerusalén, claro, él quería construir un templo enorme. Y él tenía el dinero, tenía los planos, tenía la idea, pero no tenía la capacidad, no tenía, digamos, las herramientas, por decirlo de alguna manera, para construir aquella mega estructura. Entonces él se pone en contacto y hace un pacto, dice la Biblia, con el faraón. Porque los egipcios sí sabían, eran expertos en construir mega estructuras. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy están las famosas pirámides de Egipto. Han pasado 4000 años y allí están las pirámides. Entonces él hace un pacto con el faraón de Egipto. Ese pacto se selló con un matrimonio. Los reyes hacían pacto y había a veces un matrimonio de conveniencia, pero así se hacían los pactos. Se casa con la hija del faraón y el faraón le ayuda a construir el templo de Jerusalén. Y lo que leía estos días es que cuando termina el templo, en la puerta del templo, en la fachada del templo, pone 2 columnas. A una la llamó Joaquín y a otra la llamó Boaz. Eran 2 columnas en la puerta del templo. Y uno dice, ¿y estas columnas que no soportan nada, qué pintan? 2 columnas ahí en la puerta de la iglesia, en la puerta del templo. Bueno, la Biblia dice cuánto medían estas columnas. Dice que eran de bronce, eran huecas, eran de bronce. Y el capitel, lo que va arriba, era de plata. Y antes de que el rey Nabucodonosor atacara la ciudad de Jerusalén, la Biblia dice que las columnas medían tanto y el capitel medía otro tanto. Pero cuando el rey Nabucodonosor ataca Jerusalén y se lleva las columnas de bronce y de plata a Babilonia, y él da un inventario y él dice, hemos robado tantos vasos del templo, hemos robado esto, hemos robado 2 columnas. Y él da la medida no coincide. Es como si dijéramos, la columna miden 4,80 y cuando llegan a Babilonia miden 3,20, por poner algún ejemplo, ¿no? Dice, pero estamos hablando de las mismas columnas. ¿Qué función hacían esas columnas? Bueno, esas columnas eran huecas y por debajo del templo, no se veía, por debajo del templo había como una especie de una plataforma, de una rampa que llegaba desde la entrada, desde donde estaban las columnas, hasta el lugar santísimo donde estaba el arca. Esas columnas eran como una especie de pistón que bajaban y subían esa rampa. Cuando el profeta Jeremías sabía que el templo iba a ser destruido, esas columnas hicieron esa función, bajaron la rampa, él coge el arca, la oculta y otra vez la coloca. Y esa era la función de esas 2 columnas. Y eso fue un diseño tremendo, hecho hace más de 3.500 años, para proteger ese mueble sagrado que era el arca de la alianza, ¿no? Que era donde estaban las tablas, las famosas tablas de los 10 mandamientos, ahí estaban. Y ese arca ha estado ahí siempre, no se ha ido a Etiopía o la han mandado, no, ese arca siempre ha estado oculta, y ese arca en su momento volverá a estar en el tercer templo de Jerusalén, dice la Biblia, ¿no? Entonces vemos en la palabra de Dios que todo está escrito, todo está diseñado, todo está bajo el control de Dios. Y quiero decirles, aunque algunos tal vez
no lo vean así o no lo entiendan, que todo está saliendo según el diseño del Señor. Yo siempre he dicho que no tenemos ninguna queja, no tenemos ninguna duda, porque el Señor sabe lo que está haciendo. Él ve el presente, el pasado y el futuro. A veces la gente se pone nerviosa, se ponen preocupados. Uy, el petróleo, los árabes, los yihadistas, Europa, que Inglaterra se va, que viene. Pero tranquilo, hijo. ¿Tú en quién has puesto tu confianza? ¿En el hombre? ¿En los políticos? ¿En los árabes? ¿En quién has puesto tu confianza? Nosotros hemos puesto nuestra confianza en un Dios vivo, en un Dios que no miente, en un Dios que sabe lo que está haciendo, y Él quita y Él pone. No te preocupes, Él va a poner a que Él quiera poner. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué. Si todo está bajo el control de Dios, ¿verdad? Y nosotros en medio del mundo siempre hemos tenido una protección sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Mira, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, había calamidades, había muerte, había un desastre. El pueblo estaba como en una especie de microcosmos allí protegido. Allí se moría la gente, aquí no se moría nadie. Allí había tinieblas, aquí había luz. Porque el Señor siempre ha hecho una diferencia entre los que creen en Él y entre los que no creen en Él. Los que ponen su confianza en el Señor o los que ponen su confianza en el faraón. Así de claro. Y el pueblo del Señor fue protegido sobrenaturalmente y salió victorioso. Y no salió, permítame la expresión, con una mano delante y una mano detrás, sino salieron enriquecidos, porque dice que los egipcios le dieron sus riquezas y el pueblo de Dios salió en victoria, salió en bendición. Y eso siempre ha sido así. Y vemos que cuando vino un diluvio terrible, que arrasó con cantidad de personas y de animales y de especies que ya no existen hoy en día, por allí pasó Noé y su familia. Pasó el diluvio, claro que estaba, pero no se mojó, no le pasó nada. ¿Por qué? Porque estaba protegido por la mano del Señor. Más ejemplos, te puedo poner todos los que quieras. Y en cada uno de ellos vemos que el Señor siempre cuida y protege a los que confían en Él 100%. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted quiere buscarse la vida y abrirse camino y... Muy bien, va, usted elija el camino que quiera. Pero dice la Biblia, bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, las puertas que se tienen que abrir se abren solas. Y las que no se tienen que abrir, que se queden cerradas. Porque no queremos ni perder el tiempo, no queremos hacer experimentos, no queremos tocar 5 puertas a ver Tim Marín de Dos Pingües, Cucaramácara, Titi fue. Esta es. No. Señor, tú eres mi pastor, tú eres el que me guías y no quiero perder tiempo. Ni quiero ilusionarme con cosas que no son de Dios. Solamente me interesa en la vida hacer y cumplir con la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que no sea de Dios ni me interesa. No quiero perder ni un minuto de mi tiempo en cosas, no, que es muy interesante. Mira, ven, que te voy a contar. Es que no me interesa. Yo solamente quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y el libro de Proverbios, que es un libro muy bonito, que les recomiendo que lo lean, dice que más vale, mejor, mucho mejor es tener poco con la bendición de Dios que tener abundancia sin la bendición de Dios. Entonces se puede tener mucho, se puede tener mucha prosperidad y mucha abundancia y no tener la bendición de Dios, porque eso no es lo que enseñan algunos. Algunos por ahí enseñan desde hace ya mucho tiempo que cuando uno tiene es porque tiene la bendición de Dios. No me digas. Pues hay satanistas y hay inconversos y hay ateos que son multimillonarios y no creen en Dios. Pero su recompensa ya la tienen aquí. No la tendrán allí. Su recompensa ya la tienen aquí. Entonces, amados, nuestro tesoro no está en este mundo. Nosotros estamos en este mundo de paso. Aquí vamos a estar muy poco tiempo. ¿Cuánto podemos estar? A ver, ¿cuánto podemos estar? ¿80, 90, 100? ¿Cuánto podemos estar? Pero en la eternidad estaremos por siempre con la presencia de nuestro Dios y con Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, el tiempo que estemos aquí, hagamos la voluntad de Dios, que aquí estamos de paso, aquí nadie se va a llevar el piso, el coche, el Maserati, el Ferrari. Algunos dirán, sí, pero yo no tengo nada de eso. Bueno, pues mejor todavía, ¿sabes? Mejor todavía.
Lo que tienes que llevarte es la bendición de Dios en tu vida y confiar en Él, y Él sabe lo que tiene que hacer, y Él sabe cómo ayudarnos y sabe lo que darnos, y a veces no nos da más porque si nos diera más probablemente nos echaría a perder. Yo lo creo, Yo creo que si algunos de nosotros fuéramos multimillonarios, a lo mejor esta noche no estaríamos aquí. ¿Sabe Dios dónde estaríamos? ¿Te imaginas tú tener 50 millones de euros en el banco? ¿Tú te imaginas esta noche, ahora mismo, decir, a ver cuánto tengo? 50 millones de euros. ¿Sabe Dios si sería la ruina de nuestra vida? ¿Sabe Dios si eso nos terminaría destruyendo? Porque dale a una persona dinero y dale poder y vas a ver qué tipo de persona es. Así de claro. Una persona con dinero, en abundancia, pero sin cabeza, sin sabiduría, sin amar a Dios y con poder, puede ser un peligro. Y cada día estamos viendo en el mundo entero y en España también casos de personas que tuvieron poder, el poder les dio dinero, el dinero les dio caché y les dio categoría, y mira cómo están terminando, en la ruina total y absoluta. Pero nuestra confianza no está en lo que tenemos, nuestra confianza está en lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarles a un pasaje de la Biblia, quiero que leamos esta noche un pasaje. Vamos a ir a Efesios capítulo, la carta de Pablo a los Efesios, por favor. Estamos en el capítulo 5, un momentito, por favor. Efesios capítulo 5. Dice a partir del versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Dios. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracias. Cada día ser agradecido, siempre. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie, escucha, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos en el Señor, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es nuestra obligación, comprobando, ¿será esto de Dios? ¿No será de Dios? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto o en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. ¿Cuántos dicen amén? La luz lo manifiesta todo. Tú enciendes la luz y se ve si está sucio, si está limpio, si está ordenado, si está desordenado, lo manifiesta todo. Nada pasa desapercibido ante el poder, ante la influencia de la luz. Pues volviendo a lo que les decía antes, el Señor allí en aquella ciudad llamada actualmente Banias, le hace esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas opiniones diferentes había acerca del Señor? Que si Jeremías, que si Elías, que si algún profeta. Bien, está bien. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan ustedes de mí? Todos se quedaron callados y allí fue donde Pedro dijo aquellas famosas palabras, ¿no? Tú eres para mí el Hijo del Dios vivo. Tú eres el verdadero, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y en aquel lugar el Señor estableció, en aquel lugar de paganismo, en aquel lugar terrible, donde se sacrificaban víctimas humanas, donde se derramó sangre inocente, en aquel lugar el Señor dijo estas palabras que dije hace un rato: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si usted analiza y estudia la historia, la trayectoria de los creyentes, de los hijos de Dios, de los cristianos, desde el minuto cero hasta ahora, no ha sido fácil, no ha sido fácil, ni en Europa, ni en América, ni en los países árabes, ni en Oriente Medio, nunca, jamás, para los cristianos la vida ha sido fácil. Si usted lee, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, va a encontrar que los hermanos eran perseguidos, tenían que huir
muchas veces dejando atrás sus propiedades, huyendo, escondiéndose por un lugar, escondiéndose por otro lugar. La historia de la iglesia está bañada en sangre. No ha sido fácil, pero hasta el día de hoy el Señor ha cuidado y ha protegido a su pueblo. Y ahora nosotros estamos en la recta final. Ya no estamos en los primeros años o siglos del comienzo de la obra de Dios. No estamos en la Edad Media, no estamos en el descubrimiento de América. Estamos ya en la recta final. Como dije el otro día, y les puedo asegurar con toda sinceridad, somos en este momento los cristianos, los hijos de Dios, más cerca de la venida, del retorno del Señor Jesucristo que ninguna otra generación. Nosotros hoy estamos más cerca de ver al Señor en las nubes venir que el apóstol Pablo, que Martín Lutero, que Spurgeon, que Moody, que Wesley y tantos hombres de Dios del pasado. Hoy en día nosotros estamos en los minutos finales de esta gran carrera, y por eso, como el diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso dice la Biblia que la maldad irá en aumento, y estamos viendo cosas tremendas, hermano. Estamos viendo cómo madres matan a hijos, cómo hijos matan a padres. Una cosa que era impensable, una cosa que no se sabía ni se conocía. Estamos viendo cómo ahora todo lo que era antes malo, ahora ya es bueno. Y tú dices, pero si toda la vida nos dijeron que eso era malo, que no se podía hacer eso, y ahora es bueno. Y estamos viendo que todo lo que ha sido bueno de siempre ahora es malo. Y tú dices, pero esto es como el mundo al revés. Lo dulce ahora es salado, lo salado es dulce, lo que estaba arriba ahora está abajo. Y es que el Señor nos dijo que en los últimos tiempos sería así, un tiempo de caos, un tiempo de desorden, y para colmo, las personas que tienen autoridad, las personas que han sido elegidas por la gente, por el pueblo en sus votaciones, etcétera, en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es que cada vez se alejan más de Dios. Y entonces, entre que los demonios están por ahí sueltos, entre que la maldad ha crecido, y encima las personas que tienen autoridad para poner freno, para guiar, ¿no?, bíblicamente a los pueblos, están más corruptos que nadie, pues tú imagínate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Desesperarnos? ¿Amargarnos? ¿Quejarnos? ¿Echarnos a llorar? ¿Irnos aquí? ¿Ahora mañana me voy allá? ¿Ahora aquí? ¿Ahora por...? No, el que tenemos que ir es al que siempre teníamos que haber ido. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así de claro, eso es lo que dice la Biblia. Y entra en tu aposento, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes en esta tarde, las promesas que durante miles de años del Señor nos ha dejado en su palabra, ¿han caducado? Eran promesas que Él dio a Moisés, a Abraham, a David, a José, a Salomón, pero que hoy en día son, palabras muy bonitas, como una especie de registro histórico, pero que no tienen efectividad en el día de hoy. ¿Es eso así? En absoluto, hermano, en absoluto. Las promesas de Dios siguen estando vivas y son reales y son poderosas. Pero lo que primeramente quiere el Señor de nosotros, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que el Señor verdaderamente quiere de ti? Estamos diciendo, el dinero. No, el Señor no necesita dinero. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Precisamente eso, te quiere a ti. Eso es lo que el Señor quiere, tenerte con Él, que le amemos, que disfrutemos de cada cosa que hacemos en la vida. Aunque la hagas con 40 personas o la hagas más solo que la una, da igual. Que cada cosa que el Señor te permita hacer a lo largo del día para Él, porque lo que hacemos lo hacemos para Él, ¿sí o no? ¿Para quién hacemos las cosas en la vida? ¿Para quién? Cuando usted viene a limpiar la iglesia, ¿para quién viene usted a limpiar la iglesia? ¿Para mí? Como si yo fuera el dueño, ¿no? Como si usted fuera mi empleado, ¿no? Vengo a limpiar la iglesia a Manolo. A Manolo viene a limpiar la iglesia, pues en todo caso vaya a limpiar en la casa mía. Usted no viene a la iglesia a limpiarme la iglesia a mí. Cuando usted coloca las sillas, usted entra un día y las ve desordenadas y dice, oye, voy a colocar la sillita. No me lo ha dicho nadie, pero si están desordenadas, voy a colocarla, ¿no? O voy a vaciar las papeleras, o yo qué sé, cualquier cosa. ¿Para quién hacemos las cosas en la vida? Las hacemos para el Señor. Y usted dirá, pero bueno, yo no limpio la iglesia, no tengo tiempo para echar una mano en el rastro. Yo, pues no sé, yo soy estudiante. Pues estudia como si lo hiciera para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a estudiar, Señor, no soy pastor, no puedo predicar, no estoy en alabanza, no soy ujiero, lo que sea, pero lo que puedo hacer hoy, que es estudiar, o ir a trabajar, o ir a repartir folletos, o lo que sea, hoy lo voy a hacer para el Señor.
Me da igual si me dicen que lo ha hecho bien o que o he pasado desapercibido. Me da igual si me dan las gracias o no me dicen nada. Me da igual. Yo hago las cosas para el Señor. Y entonces nunca me desanimo. ¿Por qué? Porque si usted hace las cosas para una persona y esa persona viene y no le dice nada, no digo que sea siempre así, pero no puede ser que en un momento determinado uno diga, llega aquí 3 horas. He dejado esto como los chorros del oro y no me ha dado ni las gracias, no se ha dado ni cuenta. No puede ser que una cosita ahí adentro te diga, ya, tanto pérdida de tiempo. Pero si usted hace las cosas para el Señor, a usted le da igual si viene alguien y le dice, oye, qué bonito quedó, qué horrible, qué desastre, mejor hubiera quedado como estaba. Me da igual, ¿sabe por qué? Porque yo hago las cosas para el Señor. Y dice la Biblia que Él no es injusto. Qué bonita esa palabra, hermano. Él no es injusto para olvidar lo que hemos hecho por Él y por su obra, por amor. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando usted haga algo en la vida, si usted lo hace para el Señor, usted va a disfrutar hasta de pelar una mandarina. Señor, voy a comerme esta mandarina en tu nombre. Porque para que usted se pueda comer una mandarina, una naranja, un plátano, digo lo que sea, ¿sabe la cantidad de milagros que hay detrás de cada fruta que usted se come? ¿Sabe el milagro que hay detrás de ese árbol, esas hojas, esa savia, esa semillita? Hay milagros y milagros y milagros para que yo pueda comerme un plátano, un mango o lo que sea. Hay tantas maravillas que han tenido que ocurrir que yo no las he visto. Yo tengo el resultado final, pero la trayectoria para que yo pueda tener en la mesa una barra de pan. ¿Y de dónde viene el pan? ¿Y quién sembró esa semilla? ¿Y quién la recogió? ¿Y quién la llevó al horno? Hay tantos procesos que han pasado desapercibidos ante mis ojos, pero el resultado final lo tengo delante de mí. ¿Y mi actitud cuál es? Gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día. Bendito sea Dios. Y cuando uno hace todo con esta actitud, uno disfruta de la vida. Y uno no está siempre con la cosa, si yo tuviera tal, y si yo tuviera no sé qué, y si yo tuviera, y yo tuviera, y si yo tuviera, y un día vamos a hacer una canción que vamos a decir, y si yo tuviera, si yo tuviera qué, si lo que tú necesitas para vivir en paz, supuestamente ya lo tenemos, ¿sí o no? ¿Qué decía la canción? Salud, dinero y amor, y el que tenga estas 3 cosas que dé gracias a Dios, decía la canción, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Teniendo al Señor, tenemos absolutamente todo. Y tenemos que ser agradecidos. Y tenemos que enseñarle a la gente que conocemos a vivir de esta manera. Agradecidos por lo que tenemos, por lo que no tenemos también. Agradecidos por la comida, por los zapatos que llevas. Seguramente que si esta tarde llegaras a tu casa y te pones a contar cuántos pares de zapatos tú tienes. Perdonen, no se enfaden conmigo, pero a lo mejor las mujeres más que nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Hay excepciones, yo sé que hay excepciones. Pero si usted, hermana, se pone a contar los zapatos que tiene en casa, y yo digo, ¿cuántas piernas tiene usted, hermana? ¿Cuántos pies tiene? 2. Y tiene 50 pares de zapatos. Gloria a Dios por cada uno de ellos. ¿Cuántos tienen almohadas? Bueno, lógico, no, es que no todo el mundo tiene una almohada. En este momento hay alguien flotando en el mar Egeo jugándose la vida. En este momento, aquí, a esta hora, a las 8 en punto de la tarde, seguramente que ahora hay un niño con su papá en brazos, con su madre, con su abuelo, con su tía, sabe Dios con quién. Seguramente que en este momento, en esas aguas frías, ahí en el mar Egeo, muy cerquita de aquí, no se crea que estamos hablando del Pacífico o del Océano Índico, no, muy cerca de aquí. Seguramente en este momento hay alguna persona flotando en alta mar diciendo, ojalá llegue a la costa. Capaz llega o capaz que no llega. Y yo sé que esta noche voy a ir a mi cama, voy a dormir, no me voy a mojar, espero que no, y todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y tenemos que ser agradecidos, queridos hermanos, agradecidos, porque incluso hasta comemos más de lo necesario. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Comemos más de la cuenta? En los tiempos de la Biblia, yo se lo dije hace poco, tanto en lo que llamamos Antiguo como Nuevo Testamento, la cultura bíblica era que se comía 2 veces al día. Y hoy en día estamos todo el día picando. Todo el día estamos picando. ¿Qué tal? ¿No? ¿Un cachito de pan? No, una aceitunita. No, aquí un poquito de no sé qué. Qué agradecidos tenemos que estar con nuestro Dios, hermano. Dios ha sido tremendamente bueno. ¿Cuántos tienen salud esta noche? Gloria a Dios. ¿Habrá algo más importante en la vida que tener salud? Ahora, si usted quiere quejarse,
pues le aseguro que la vida le va a dar muchos motivos para que esté usted todo el santo día quejándose. De hecho, la gente que se está quejando cada vez se queja más, porque están atrayendo tragedias y problemas y dificultades para que cada día se estén quejando y quejando y quejando y quejando. Queríamos lluvia. Oramos un día, Señor, tú sabes que hace falta que venga la lluvia. Tal. Cayó un palo de agua tremendo. El Teide blanquito. Una nevada espectacular. Pues ya estaban algunos por ahí diciendo, yo, a ver si deja ya de llover, porque ya estoy, y llovieron 2 días, y no seguido. Nada, un poquito, fíjate que, mira qué bueno era el Señor, increíble. Llovía y decía, ahora no puedo ir a la tienda. ¡Pac! Paraba. Ibas a la tienda, hacías la compra, volvías, ¡pum! Volvía a llover. Ay, se me quedó la Biblia en la iglesia, tengo que pasar a la iglesia, pero chiquito paro de agua. Paraba de llover, cruzaba la calle, cogía la Biblia, me iba a casa, ¡pum! Empezaba a llover. Ay, tengo que pasear a Trotsky, es la hora de pasear al niño. No, ahora no puedo, un palo de agua terrible. Paraba de llover, sacaba al Trotsky, hacía su historia, jugaba, saltaba, venía, cansado, lo traía, ¡pum! Empezaba otra vez a llover. Increíble, ¿tú te imaginas 24 horas seguidas lloviendo? Sería terrible. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios. Se han llenado las galerías de agua, ha llovido, ya no hay tanta gente con gripe, con resfriado, tal, se limpió la atmósfera. Mire por la noche la luna llena que hemos tenido estos días, algo realmente espectacular. No es Dios bueno, hermano, no es nuestro Dios un Dios bueno. ¿Hay alguna queja? Ponemos en la entrada de la iglesia un buzón de quejas, me lamento de esto. No hay queja, Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que una de las cosas que también tenemos que practicar es orar más, pero dándole gracias al Señor. A veces nuestras oraciones giran mucho en torno a pedir y no sé si se han dado cuenta, ¿no? Hay gente que cuando ora porque tiene algo que pedir, si no, ¿qué voy a orar? Pero hermano, la oración no solamente es pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Y yo digo una cosa, hermano, ¿cómo se aprende a conducir? ¿Leyendo un libro? Conduciendo, ¿sí o no? ¿Cómo se aprende a tocar la guitarra? Usted puede tener una enciclopedia, 18 tomos, 1500 páginas cada tomo. ¿Cómo tocar la guitarra? La cuerda primera, mi, la cuerda segunda, sí, la cuerda tercera, sol, la cuerda cuarta, re, la cuerda quinta, la, y la sexta otra mi. Y si pone el dedo aquí, si pone la no sé qué, vale, ahora deje el libro y agarre la guitarra. ¿Cómo se agarra? ¿Así? 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 ¿O la toco como un violín? No se aprende a tocar una guitarra ni un instrumento leyendo un libro. Hay que tocarlo, hay que practicarlo, amigo. Hay que echarle horas, hay que sacar callos. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Entonces, ¿por qué no oramos en esta noche? ¿Por qué no le damos gracias al Señor por cosas? En vez de pedir, tengamos un tiempo para darle gracias al Señor. En el pueblo de Israel, los practicantes, los religiosos, los otros no porque pasan de todo, como en todas partes, pero los que verdaderamente quieren vivir dentro de su contexto, su filosofía de vida, pues como Dios, ellos entienden que ordena, no pasa un día sin darle gracias a Dios por 100 cosas. ¿Y de dónde sale eso? Porque dicen que en el templo de Salomón había 100 columnas. Aparte de las 2 que había en la entrada, había como aproximadamente 100 columnas. Y cada día le dan gracias a Dios por 100 cosas. Bendicen el nombre del Señor por 100 cosas diferentes. Desde que se levantan, antes de levantarse, antes de poner un pie en el suelo, ya están bendiciendo al Señor. Una de las cosas que se dice cuando se levanta por la mañana, Señor, gracias porque tú me has devuelto el alma y puedo ver la luz de un nuevo día. Y cuando ponen el pie, ya le dan gracias por poder poner un pie fuera. Y cuando van a lavarse las manos, están todo el santo día dándole gracias. Y al día siguiente otra vez. Y al día siguiente otra vez. Oye, qué bueno sería que tuviéramos esa costumbre. Darle cada día al Señor gracias por 100 cosas. ¿Y habrá 100 motivos para darle gracias al Señor cada día? Hombre, ¿cuántos pulmones tienes tú? Pues mira, gloria a Dios por los 2 pulmones. ¿Le has dado alguna vez gracias al Señor por los pulmones? ¿Sabe lo terrible que es cuando una persona tiene sus pulmones parados, que no funcionan, y se muere asfixiado? ¿Sabe lo terrible que tiene que ser eso? ¿Le has dado gracias al Señor por el corazón que tienes? Aunque ya tiene sus añitos, pero ¿sabes los millones y millones de litros de sangre que ese corazón ha bombeado hasta el día de hoy? Una cosita que es así más o menos, ¿no? Como hacen los futbolistas, Ese corazoncito, ¿y no descansa nunca? No, espero que no.
No descansa. Bueno, a veces por la noche baja un poquito sus pulsaciones, pero venga a bombear y venga a bombear por la mañana, por la tarde, por la noche, en reposo, caminando, en el coche, en la ducha, en la iglesia, fuera de la iglesia, en verano, en invierno, en otoño, en primavera, bum, 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 y no se para, y no se para. Bueno, ahí está, gloria a Dios. ¿Le has dado gracias al Señor por ese corazón? ¿Le has dado gracias? ¿Qué te parece? ¿Le has dado gracias a Dios por las piernas que tienes? ¿Te imaginas no tener las piernas, que te lo hubieran cortado? Bueno, se puede vivir así, sí, pero yo prefiero tenerlas. ¿Qué quiere que te diga? ¿Le has dado gracias a Dios por los dedos que tienes? ¿Te imaginas que te faltaran este dedo, el pulgar? No podrías coger nada, solamente con un dedo. Yo lo dije una vez aquí, yo me partí en la isla de La Gomera el dedo meñique del pie izquierdo y no podía estar de pie. Era un dolor terrible. No podía apretar el embrague del coche, me dolía hasta el alma. El dedo pequeñito de la pierna izquierda, el meñique. ¿Qué te parece? ¿Le has dado gracias al Señor por el meñique alguna vez? Ay, amigo, cuando tengas que sacarte algo de la oreja, ya verás cómo le vas a dar gracias a Dios. Amigo, gracias a Dios por la vista. ¿Sabes lo que tenemos ahí? Algo impresionante, así en décimas de segundo, calculas las distancias, si está cerca, si está lejos, si es amarillo, si es rojo, si es hombre, si es mujer, si es alto, si es bajo. Es increíble, eso es una máquina impresionante, hermano. Los oídos, bendito sea Dios. ¿Te imaginas que fuéramos totalmente sordos? Que no oyéramos absolutamente nada, que no oyéramos la música, que no pudiéramos oír. Sería algo terrible. Así que, hermanos, tenemos muchos motivos para darle gracias al Señor. Y una de las mejores formas para aprender a orar es comenzar a darle gracias a Dios por algo. Quiero que cerremos nuestros ojos un momentito, por favor. Todos los que estamos aquí, en esta tarde, cierre sus ojos. Yo quiero pedirle a alguien, pero no quiero que se pegue 3 horas. No, porque entonces no lo estamos haciendo como queremos. Yo quiero que en esta tarde haya 4 o 5 personas que le den gracias a Dios por una cosa, ¡pum!, y ya está. Y el otro, y ya está. No que empiece a orar y a orar, no es eso. Yo quiero que en esta tarde haya 4 o 5 personas que le den gracias a Dios por algo que a lo mejor usted nunca le ha dado gracias. Y escuchando esta tarde estas palabras, usted reconoce que tiene que practicar más la gratitud, que somos muy egoístas y que muchas veces aceptamos las cosas como parte de la vida normal, y nuestra vida, la vida en sí, es un milagro continuo y permanente. Así que vamos a hacer eso en esta tarde, con libertad, Gloria a ti, Jesús. Gracias. Nos abre las puertas a muchas bendiciones de Dios que no van a venir de otra manera, a menos que seamos verdaderamente gente agradecida. A veces hay personas que piden y piden y piden, ¿verdad? Y están ahí como una especie de lucha, de pelea interior. Y yo les digo por experiencia que hay bendiciones y puertas que se abren simplemente por dar gracias al Señor. Es como algo misterioso, ¿no? No he pedido nada, no he estado ahí una hora reprendiendo a esto y a aquello, sino, Señor, gracias, mi vida está en tus manos, tú eres mi pastor. Tú controlas mi vida. Y comienzan a ocurrir cosas que tú dices, Señor, pero esto es más fácil de lo que yo creía. Es que somos nosotros, hermanos, los que nos complicamos la vida. Somos nosotros, los seres humanos, incluso aún siendo cristianos y hijos de Dios, los que nos complicamos la vida. No. Y algunos dicen, pero no puede ser tan fácil. Bueno, si usted lo quiere complicar más, allá usted. Pero es muy sencillo. Cuando usted va a la Biblia, desde el principio, hermano, usted va a encontrar que Dios lo preparó todo. ¿Quieren comida? Ahí está la comida. ¿Quieren tener, un lugar hermoso? Ya está preparado. Todo estaba listo. Los que estropearon las cosas no fue el Señor. Los que estropearon las cosas fueron los hombres, las decisiones de los hombres. Pecando, rebelándose, desobedeciendo, llevándole la contraria al Señor. Ahí vienen entonces las cuestiones. Pero ¿cómo viene la bendición, la paz? Por nuestra relación con Dios, ni más ni menos. ¿Qué le había pedido? ¿Qué le pidió el Señor al primer hombre y a la primera familia, a la primera pareja al principio de los tiempos? Nada más que obedecerle. Coman lo que quieran, vayan a donde quieran, viajen, caminen. Algunos dicen, ¿cómo se llama? El jardín del Edén era muy chiquitito. No, para nada. ¿Cómo sabemos la dimensión? El territorio, el perímetro que cubría el jardín del Edén por los nombres de los ríos.
Porque no te dice que medía tanto de largo por tanto de ancho, pero te dice que era desde el río tal hasta el río cual. Y tú lo buscas en la Biblia y dices, ¿cómo? Pero si este río está en Egipto. Y el otro río está en el Éufrates, allá arriba. Entonces, ¿qué tamaño tenía el jardín del Edén? Pues te lo estoy diciendo, desde Egipto hasta Irak. Territorio enorme, gigantesco. Dedíquense a viajar, a disfrutar de la vida, a vivir de la vida. Nada, basta que le digan que una cosa no se puede hacer para que vayan y lo emborronen. ¿Qué te parece? Todo estaba listo, todo estaba preparado, todo fácil. ¿Quién complicó? Ustedes lo complicaron. Ahora tienen que sudar, ahora tienen que parir con dolor, ahora los animales se le vuelven en vuestra contra, ahora tendrán frío, ahora tendrán sed, mañana tendrán hambre, y ustedes mismos son los que habéis complicado vuestra vida y vuestra existencia. Pero trasladamos el ejemplo hoy en día y nos sigue pasando exactamente lo mismo. El Señor que dice, pedid, buscadme, ser obedientes, ser fieles, no se metan en rollo, no empiecen con pensamiento que yo, sino relájense, vivan la vida, disfruten de tener un Padre tan bueno como el que ustedes tienen. Nada, empezamos a complicarnos la vida con preocupaciones, con esto, el estrés, los nervios, es que no tengo, es que quiero tener, es que tal, es que cual. Ustedes, somos nosotros, hermanos, los que nos complicamos la vida. Cuando el Señor dice en su palabra algo tan claro que no hace falta ni saber ni griego, ni arameo, ni nada. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si el hombre interiorizara esta gran verdad y verdaderamente dijéramos, bueno, vamos a ver, sustento, comida, tengo comida, sí, tengo un techo donde cobijarme, sí, pues ya está. Pero más y más y más y más. Ya verás ahora cuando el año que viene o al final de este año comiencen a salir los últimos modelos de móviles que ya están ya allí en Barcelona en el congreso de informática. Ya verás los próximos móviles, ya verás las peleas. Todos los que se han comprado móviles últimamente van a entrar otra vez en una lucha porque dice, ya me podía haber esperado 6 meses y ahora me sacaba el móvil que es así, que se dobla así, y que hago así. Ya verás, ahora todos los que tienen los teléfonos ahora se van a pelear porque ahora... Y cuando salga otro modelo, otra lucha más. Y cuando salga, somos nosotros los que nos complicamos la vida, hermano. Somos nosotros los que nos complicamos la existencia. Pero el Señor nos enseña a vivir en paz, a vivir tranquilos. Pero queremos siempre más y más y más. Y el no tener tiene un límite, lógicamente. Pero el tener es un saco sin fondo. Ahí tenemos en televisión todos los días, estamos viendo al yerno del ex rey de España. ¿No vivía bien este muchacho? ¿No tenía ya su vida solucionada? Yerno del rey. Es como decir, soy yerno de Manolo, el pastor. Tú imagínate, ¿no? Tú imagínate. Yerno del rey de España. Tú imaginas las tarjetas. Además te conoce todo el mundo a donde vayas. ¿Qué necesidad tienes de meterte en chiquito follón? La avaricia, y más, y más, y más. Y tengo una casa con ¿cuántas habitaciones? 4, no, pues con 8. Y ahora con 20. Y baño hasta para el perro. Hasta el perro tenía baño particular. ¿Qué te parece? Es la avaricia, el querer más, y más, y más, y más. Y es un saco sin fondo, hermano. Cuando dice la Biblia, y repito, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, ¿no? No dice, perdón, no me salía el tío. Estad resignado, tranquilito. Bueno, no me quejo, tampoco me gozo. Estoy ahí como en terreno de nadie. Tengo comida, tengo ropita y tal. Está bien. No. Estemos contentos. Estemos alegres, no resignados como diciendo, bueno, estamos aquí aguantaditos, como dice el otro, ¿no? Siempre lo mismo. No, aguantadito no. Contento, alegre, feliz, porque tengo lo que el Señor me ha prometido. Y si lo tengo, es la evidencia de que Él está conmigo. Porque el sustento y abrigo no viene por mi sabiduría, no viene por mi experiencia, sino viene por la misericordia de mi Señor. Y si tengo sustento y abrigo, quiere decir que Dios está conmigo. Pues no. Y venga, y venga, y venga, y venga. Y hermanos, la Biblia nos enseña cómo tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida no tiene que ser mirando siempre para... Algunos siempre están mirando no sé para dónde, ¿no? Ahora dicen, no, para América. Miramos para cómo viven los americanos. Mi modelo no es Estados Unidos. Mi modelo no es Kuwait.
Mi modelo no son los países como Arabia Saudita, esos países. No, mi modelo no es ese, esa no es mi meta. Mi modelo y mis ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, en nuestro Señor. Mirarlo a Él, confiar en Él, agarrarme a Él. Y sé que el Señor tiene el control de mi vida, me ha dado su palabra, Él me habla a través de su palabra. ¿Se acuerdan cuando una vez les dije que fui hace muchos años a una iglesia a predicar y vi un cartel, como especie de un cuadro, al entrar a la iglesia, que me llamó mucho la atención? Solamente lo vi en esa iglesia, nunca más lo volví a ver. Y decía: antes del culto, hablo con Dios. Durante el culto, Dios me habla. Y después del culto, hablo con mis hermanos. Fíjate qué bonito, ¿no? Antes del culto, hablo con Dios. Quiere decir que antes del culto me pongo a orar. No, me pongo a hablar con los hermanos. Ya torcemos la cuestión. Durante el culto, Dios me habla a través de su palabra. Y después del culto, hablo con mis hermanos. Y aquello me impactó tanto, hermano, porque la vida cristiana es sencilla, es simple, no tiene grandes complicaciones. Es una vida donde lo principal que es la obediencia. ¿Somos obedientes? ¿Somos obedientes? Ay, amigo. Eso es lo principal de la vida cristiana, ser obediente. Mira, no hagas eso. ¿Y por qué? Ya empezamos. Y tienes 50 años y te dice todavía, ¿y por qué? Ser obediente, ser fiel, ser fieles. Orar un día y otro también, y el otro también, y el otro también, y el otro también. Es que me duele la cabeza, no importa. Es que no importa. Obedientes, fieles, constantes, perseverantes, ¿y qué más? Ser agradecidos. Es más fácil de lo que nos podemos imaginar. Si hacemos esas cosas que son tan básicas y elementales, no nos compliquemos la vida, hermanos. No nos compliquemos la vida. Somos nosotros los que muchas veces pensamos que a mí me falta algo, que a veces no saben los que hablan así ni lo que es. Es como si nos faltara algo que no tenemos, pero que cuando lo tengas seré feliz. Y eso se llama insatisfacción. ¿Qué te hace falta a ti para ser feliz? Piénsalo, no responda, no quiero respuesta. ¿Qué te hace falta a ti según tú crees, según tú opinas, para ser feliz, para estar a gusto? Si tú crees que a ti te hace falta algo para ser feliz, es porque tú no estás contento como estás ahora. Y si tú no estás contento como estás ahora, si no crees que te hace falta algo para poder ser feliz, es lo que significa que tú no estás contento con la forma como hasta el día de hoy el Señor está llevando tu vida. A mí Dios me tiene que tratar diferente. Yo no me merezco estar así. Yo no puedo estar mucho tiempo así. Bueno, pues entonces estás peleado con Dios. Porque yo creo que en este momento yo estoy como el Señor quiere que yo esté. Y yo creo que en este momento no solamente estoy como el Señor quiere que yo esté, sino que estoy donde el Señor quiere que yo esté. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Dios me quisiera a mí de pastor en Japón, me había abierto todas las puertas y yo estaría hoy predicando en Japón. Pero si el Señor nos tiene aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios quiere que tú y yo estemos aquí. ¿O quién nos tiene aquí? ¿El diablo? ¿Las circunstancias? Es decir, que las circunstancias mandan sobre el Señor, sobre la voluntad de Dios. No, estamos aquí y estamos como estamos porque el Señor es lo que Él quiere para nuestra vida. Y si yo he descubierto que el Señor es lo que quiere para mi vida, gloria a Dios, y voy a comenzar a gozarme y voy a comenzar a darle gracias a Dios por lo que no tengo. Pues si no lo tengo es porque Dios no me lo ha dado, porque si me lo hubiera dado, ya me lo hubiera dado hace mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un concepto que los judíos tienen. Ellos celebran todos los años una fiesta que se llama Rosh Hashanah. Rosh significa cabeza, Hashanah es año. La traducción sería el comienzo del año, para que no nos compliquemos la vida. Ellos hacen una oración en ese día de la fiesta de Rosh Hashanah, que generalmente suele ser por ahí por el mes de noviembre, cuando empieza el año bíblico, no en enero o en 31 de diciembre. Y ellos hacen una oración y me refiero a los creyentes, a los que creen que es así como se tiene que llevar la vida. Ellos creen que ese día Dios decreta, fíjate lo que te digo, Dios decreta todo lo que yo voy a recibir a lo largo del año. Es decir,
si Dios ese día de Rosh Hashanah decidió que yo a lo largo del año recibiera 10.000 euros y tuviera esto, tú no te preocupes que a lo largo del año Dios ya lo ha decretado y el Señor va a abrir las puertas y te va a guiar siempre y cuando estés en fidelidad, en santidad, en victoria, en comunión con el Señor. Y todo lo que Él decretó que te iba a llegar, te va a llegar sí o sí, porque lo que Dios te quiere dar nadie te lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente lo que Dios decretó para mi vida me va a llegar, aunque el diablo se ponga como se ponga, sino que cuando Dios me dé algo, nadie me lo va a poder quitar, porque lo que Dios da, nadie te lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Como decía la antigua canción, el gozo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar, porque es el gozo que Dios me dio. ¿Te das cuenta? ¿Cómo era? Una cosita así, más o menos así era. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, si yo en este momento tengo lo que tengo y estoy como estoy, es porque mi Dios, en su soberanía, ha decidido que mi vida hasta el día de hoy sea así. Que podría estar mejor, sí, pero ya no depende de Él, sino depende de nuestra actitud. Porque hay bendiciones que a veces no vienen a nuestra vida, no porque Él no quiera derramarlas, sino porque nosotros como que las frenamos. Las tenemos ahí, están ahí, pero están frenadas. Cuando hay un cambio de actitud, ¡boom!, la bendición se vuelca. Entonces, quiere decir que la forma como hablo, la forma como me expreso, mi actitud, ¿puede abrirme o cerrarme puertas en la vida? No te quepa la menor duda, amigo. No te quepa la menor duda. La enfermedad llama a la enfermedad, la victoria llama a la victoria, la unidad llama a la unidad, la queja llama a la queja. Y cuando tú hablas bendición y cuando tú hablas palabra de gratitud, el Señor está a gusto y contento en ese lugar. ¿Dónde habita el Señor? Donde hay bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque hay unidad. Si no hay unidad, la bendición no está. Quiere decir que nosotros podemos crear, entre comillas, podemos permitirle al Señor crear una atmósfera, un ambiente donde Él sea propicio para bendecir nuestra vida. Y hay lugares donde Dios, y te lo digo así de claro y te lo puedo demostrar con la Biblia, hay lugares donde a Dios le gusta estar y hay lugares donde Dios no quiere estar. Hay lugares, hay ambientes donde el Señor se siente cómodo y se siente a gusto, pero hay momentos donde Dios retira su presencia y dice: yo aquí no quiero estar. Y si no, lean el libro de Ezequiel, un libro increíble, donde le dice el Señor al profeta, y con esto termino: Ezequiel, mira, ven para acá, yo te voy a decir por qué la ciudad no levanta cabeza. Porque la gente habla y habla, y yo te voy a decir por qué. Y dice que le muestran una visión, y le dice: mira, ven. Y entonces le muestra la ciudad de Jerusalén. Y le dice: mira, tú ves ese agujero, ese hueco que han hecho en el muro, métete por dentro. Y cuando entró, dice que vio un montón de ídolos y un montón de cosas terribles. Y le dice: ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué yo retiré? Dice que él, cuando vio así, dice que vio como que la presencia, ¿no? Como que la gloria del Señor se iba del templo de Jerusalén. Y dice: no, pero espérate, es que hay más, ven. Y dice que le dice: entra por ese agujero. Y entra al agujero y se encuentra un montón de ancianos del pueblo de Israel. Dice que se encontraban, nuestra Biblia en español dice que se arrimaban el ramo a la nariz, estaban esnifando. Amigo, se acercaban el ramo a la nariz. Pero la droga, 3.500 años antes de Cristo, los chinos se drogaban con opio en la China. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Dice: están esnifando. Y mira la pared, dice que cuando miró las paredes del templo por dentro, claro, por fuera la gente no lo veía, pero dice: mira las paredes, dice que vio a todos los signos del zodíaco. Lean esto, está en la Biblia en Ezequiel, Todos los signos del zodíaco estaban escritos en la pared. Dice: ¿y a quién están adorando, Ezequiel? A la reina del cielo, a Tamuz. Están adorando a los demonios. Ay, amigo. Y allí había una depravación tan grande. Dice: yo por eso aquí no quise estar y retiré mi presencia. Luego hay lugares donde Dios se mueve y se siente cómodo, y lugares donde Dios dice: yo ahí no entro. En ese lugar de abominación y de pecado, yo retiro mi gloria. Y donde Dios no está, ya me contarás a mí. Ya me contarás a mí qué ambiente puede prevalecer en ese lugar. Que Dios es omnipresente y que está por el mundo entero, sí, pero que hay lugares donde Dios se siente cómodo y a gusto y otros que no, también es cierto. Por lo tanto, hagamos de nuestra vida, hagamos de nuestra iglesia, hagamos de nuestra casa un ambiente de tal manera que Dios diga: a mí me gusta estar con este hombre.
A mí me gusta estar con esta iglesia, a mí me gusta asistir a las reuniones que hacen en mi nombre en ese lugar porque hay alabanza, porque hay gratitud, porque hay un buen ambiente, hay un buen espíritu. Y nosotros somos los responsables de hacer eso y de atraer al Señor a nuestra vida. ¿Cómo? Agradeciendo al Señor. Levantándote por la mañana y decir, Señor, gracias, gracias Dios mío, porque me permite ver la luz de un nuevo día. Gracias Señor, porque estoy vivo. Gracias Señor, porque puedo caminar, porque puedo hacer algo para ti, pequeño, pero da igual, pero puedo hacer algo para ti. Si Dios ve que mantenemos esa actitud en nuestra vida, la bendición nunca se marchará de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a darle muchas gracias al Señor cada día. No permita jamás que la queja, que es un veneno terrible, que ya tenía que haber desaparecido hace mucho tiempo de nuestra vida, que no encuentre a una persona dispuesta para quejarse de nada, porque tenemos que ser tan agradecidos con nuestro Dios. Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta noche, Dios mío, porque somos realmente gente privilegiada, Dios mío. Primero, porque te hemos conocido a ti, porque te tenemos a ti, porque tu palabra, la verdad, llegó a nuestra vida y ahora podemos relacionarnos contigo de una forma directa, sin intermediarios, porque hemos entendido el propósito de Dios, que no es otro más que tener comunión íntima con Él cada día, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este local. Gracias por cada hermano, por cada niño que juega, que salta, que brinca, por cada joven, por cada silla, Señor, por cada detalle de la vida. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que hoy hemos comido. Gracias por lo que comeremos al llegar a casa esta noche. Gracias por la ropa que tenemos. Gracias por tantas y tantas cosas, Dios mío. Quita de nosotros toda queja, todo lamento, toda murmuración, Dios mío. Y te doy muchas gracias, porque yo sé, Señor, que tú has cambiado nuestro lamento en baile. Recibe toda la alabanza, toda la gloria. Tú eres digno de recibir todo el honor, porque no hay nadie como tú. Y a ti, Señor, te alabamos y te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Esta tarde los niños pueden salir ya despacio, sin correr, a sus respectivas clases. Los demás nos vamos a quedar aquí para recibir la palabra del Señor. Queremos saludar a hermanos que están en esta tarde acompañándonos, creo que vienen de Alemania. ¿Es así? Hermanos que vienen de Alemania. Sí, hay aquí hermanos de Alemania. Hermanos que vienen de Barcelona. ¿Quiénes son los hermanos que vienen de Barcelona? ¿Ustedes? Sí. Y de Tenerife, me imagino que vendrán también algunos, ¿no? Damos a todos un fuerte aplauso. Bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí en esta tarde, hermanos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar a la palabra del Señor en esta tarde. Y probablemente algunas de las cosas que yo diga en el día de hoy, a más de uno seguramente le va a sorprender. Porque a lo mejor es la primera vez en tu vida que te dicen eso. O a lo mejor te vas a quedar sorprendido porque hay creyentes que se complican demasiado la vida, la hacemos más difícil de lo que ella es. Y aquí de lo que se trata no es de inventarnos una vida cristiana paralela, de vivir como solemos decir a nuestro aire, ¿no? Organizando yo mi vida, creyendo que esto es lo mejor, escogiendo el camino a seguir, sino simplemente rindiéndonos al Señor, así de fácil. Rindiéndonos a Dios, sabiendo que su voluntad siempre será lo mejor para nuestras vidas. Estoy convencido de ello. Quiero empezar diciéndoles que hace unos días atrás yo estaba en una tienda, en un negocio, y había una maquinita en la entrada que tienes que sacar un ticket con una letra y un número y estar pendiente a unas pantallas y ver que cuando suena el sonidito en la pantalla, pues es tu turno, ¿no? R44, R45, R46 o P no sé qué, ¿no? Y es interesante notar porque todo el mundo estaba esperando que lo llamaran o que apareciera su número en la pantalla. Algunos en cuanto los llamaban, era como si tuvieran un resorte y se levantaban, iban inmediatamente al mostrador. Otros se enfadaban porque pasaban los números o las letras
y a ellos nunca les llamaban. Pero lo que más me sorprendió es cuando en la pantalla salía la letra y el número de una persona y la persona no aparecía. A lo mejor pensó que le daba tiempo de seguir comprando. Dice, bueno, como tengo el 87 y van por el 32, me da tiempo otra vez de meterme y seguir llenando el carro. Y se despistaron. Y cuando llegaron, pues había pasado su turno. Otros tal vez se cansaron de esperar y dijeron, bueno, vengo otro día. El caso es que todos los que estaban allí fueron llamados, pero no todos respondieron al llamado. Y yo he llegado a la conclusión de que hay personas que fueron llamadas, pero no se enteraron. Yo estoy seguro que en esta iglesia como mínimo tiene que haber una persona que fue llamada por el Señor, pero no se enteró de que fue llamado. O tal vez si se enteró de que fue llamado, se despistó y pensaba que otras cosas eran más importantes que el llamado que estaba recibiendo de parte del Señor. Una vez conocí a un poeta cristiano, él había venido de Cuba, ya él está con el Señor, el pastor Rodolfo Loyola. Él escribió muchos poemas y escribió algunos libros muy bonitos. Y él decía que el llamado es como una especie de espina, así en una forma poética, ¿no?, que se te clava en el corazón. Dice, el llamado es como una espina clavada en el corazón que si te la quitas te mueres. Y si te la dejas, vivirás toda tu vida con una espinita clavada en tu corazón. Estoy leyendo al profeta Jeremías, el profeta llorón, como se le llama. Cuando llevaba 23 años de ministerio, duró más de 40, pero cuando llevaba 23 años de ministerio, le dijo al Señor, no voy a predicar más, no te voy a servir más, voy a estar con la boca cerrada porque estoy cansado, no me hacen caso, es una casa rebelde, he predicado tu palabra, me quieren matar, cuando no me quieren matar me azotan, cuando no me azotan me meten en una cisterna y no voy a hablar más. Pero dice la Biblia que cuando él callaba, dice que un fuego dentro de su corazón seguía ardiendo y finalmente se dio cuenta de que tenía que seguir hablando, aunque él sabía perfectamente que nadie le iba a hacer caso, o muy poca gente le iba a hacer caso. ¿Cómo descubrir mi llamado, si es que lo tengo o lo recibí? Voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir. Créame que llevo todo el día con esta lucha interior porque digo, no sé si conseguiré el objetivo que me he propuesto con este estudio, con esta predicación estudio. Pero voy a intentar llevarles por varios pasajes del libro de los Hechos, donde vamos a hablar acerca de cómo en un momento determinado tú puedes saber que el Señor te está llamando para algo en particular. Cuando ya la iglesia cristiana, digamos, se había extendido por muchas partes, aunque todavía faltaba mucho camino por recorrer y muchas naciones que conquistar, se afincó en la ciudad de Antioquía una enorme comunidad de cristianos muy fuerte que logró involucrar a mucha gente en el servicio al Señor. Y no voy a hablar de las personas que se mencionan que eran los obreros, digamos, entre comillas, a tiempo completo en la obra, que es tremendamente interesante. Porque en estas 5 personas que estaban dedicadas a servir a tiempo completo en la iglesia de Antioquía, están representadas las naciones de la tierra, están representadas distintos extractos sociales, y en cierto sentido es como una especie de símbolo, de botón de muestra, de todas las naciones y esferas a las que tiene que alcanzar el Evangelio. Por ejemplo, en esa iglesia que vamos a ver ahora, ¿saben quién estaba? El hombre que cargó la cruz de Cristo, Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Jesús no daba más y le dijeron, lleva la cruz de este. Y él se convirtió en un tremendo predicador que era miembro de esta congregación. En Hechos capítulo 13 dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas o predicadores, exponentes de la palabra de Dios, y también había maestros. Y nos da el nombre de estos predicadores o profetas y maestros, que eran los siguientes. Al primero lo conocemos perfectamente, Bernabé. Bernabé, que fue el que llevó
a Pablo a la iglesia y lo presentó cuando los hermanos tenían miedo de acercarse a él, creyendo que fingía una conversión. Estaba Simón, el que se llamaba Níger. Este era procedente de África. Estaba Lucio, de Cirene. Estaba Manahem, el que se había criado junto con el rey Herodes. Y también estaba allí Saulo de Tarso. Estos estaban ministrando al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, fíjense: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Y dice el verso 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí siguieron su viaje. Este es el primer viaje misionero. Antes nadie había salido de su iglesia, por así decirlo, local, para ir a otras naciones, para ir a otras culturas, con el evangelio que ellos habían recibido de parte del Señor Jesús. Es el primer viaje misionero de la historia. ¿Cómo empezó? Interviniendo el Espíritu Santo. ¿Quién llamó a Pablo y a Bernabé para que fueran al campo misionero a llevar la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién los seleccionó con nombres? El Espíritu Santo. ¿Quién los envió a esa tarea difícil y peligrosa? El Espíritu Santo. En ningún momento interviene la iglesia. En ningún momento la iglesia dice: oye, recordemos que el Señor Jesucristo dijo que teníamos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Empezando por Jerusalén, tendríamos que ir a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Parece que estaban como muy contentos, muy activos en lo que estaban haciendo, digamos, de puertas para adentro en la iglesia local. Pero el Espíritu Santo les sorprendió, porque de 5 que ministraban en la iglesia se quedaron con 3. Y 2, repito, Bernabé y Saulo o Pablo, salieron a ese primer viaje misionero. Sabemos también que en ese primer viaje Bernabé se llevó a un tal Marcos, que era pariente de él, pero también sabemos que al poco tiempo decidió dar marcha atrás y volver a la iglesia. Lo que me llama la atención que en este primer viaje misionero, el que habla, el que interviene, el que llama por nombre a 2 personas es el Espíritu Santo. Hay personas que han sido llamadas directamente por el Señor. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me llamó ningún pastor, ninguna iglesia me dijo que tenía que hacer lo que estoy haciendo o que tenía que ir a un lugar en particular, sino el Señor me llamó para que yo predicara su palabra a tiempo completo, cosa que llevo haciendo ya hace un tiempo atrás. Y hay personas que han sido llamadas en la Biblia y fuera de la Biblia, llamadas para que sirvan al Señor con su tiempo, con sus talentos, con su juventud, con sus recursos, con lo que sea. Pero no todo el mundo es llamado de esta manera. No todo el mundo va a recibir ese llamado tal vez tan personal o particular. Por eso dije al principio que hay personas que ya fueron llamados, pero no se han dado cuenta o no lo recuerdan. Y quiero llevarles al segundo viaje misionero, porque el primero empezó así, con una intervención directa del Espíritu Santo, diciendo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he llamado. No intervino ningún pastor, no intervino la iglesia, sino fue una obra directa del Señor a la iglesia. Pero en el segundo viaje misionero, que se relata en el capítulo 15, versículo 36, empieza completamente diferente. Escuchen esto. Después de algunos días, tal vez seguramente habían pasado meses, tal vez años, no lo sé, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ahí no habla el Espíritu Santo. Ahí es el que habla Pablo. Ahí no es el Espíritu que dice: Pablo, Bernabé, otra vez, vayan a la obra. No, sino que ahora es Pablo el que se le queda mirando a Bernabé y le dice: oye, yo creo que ya ha llegado el momento de volver a visitar a toda aquella gente que se convirtió con nosotros en el primer viaje, aquellas iglesias que fundamos, que establecimos. Vamos a visitarlos otra vez para ver si han permanecido o no, para ver cómo están. Es una iniciativa de Pablo, porque él ya ha sido llamado. Y como él ya ha sido llamado, él ahora llama a otras personas.
Ya no tiene que decirle otra vez el Espíritu Santo, levántate y vete a predicar la palabra a otras naciones, porque él ya sabe que el Señor lo ha llamado. Y entonces el que ha sido llamado por el Señor comienza a rodearse y comienza a llamar a otras personas para que lo acompañen. La iniciativa salió de él, de Pablo. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Recuerden que Bernabé realmente era de Chipre, de la isla de Chipre. Pero Pablo escogió a otro compañero, escogió a un tal Silas. También conocemos a Silas en la Biblia como Silvano. Silvano y Silas es la misma persona. Entonces salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Y por ahí se fue a Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Fíjense la diferencia entre el primer viaje misionero y el segundo. En el primero es el Espíritu Santo el que interviene directamente, el que selecciona, el que comisiona, el que envía. En el segundo viaje no se habla nada del Espíritu Santo. No hay profetas, no hay ninguna predicación especial, sino que hay una iniciativa que sale, que nace del corazón de Pablo. Y Pablo, bueno, quiere viajar otra vez con Bernabé, pero hay, como saben, un problema entre ellos. No se pusieron de acuerdo, se apartaron, nunca más volvieron a trabajar juntos. Y curiosamente, yo digo que del viaje del que habla la Biblia no es el viaje que hizo Bernabé con Marcos, sino del viaje que hizo Pablo con Silas, ¿verdad? Y es interesante porque si seguimos leyendo y nos adentramos en el capítulo 16, él llega a una población donde le presentan a un joven cuya madre es judía y cuyo padre es griego. Y este muchacho se llama Timoteo y dice que daban buen testimonio los hermanos de este joven. Y mira, Pablo quiso que éste fuese con él. Tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora es interesante notar, él es el que le dice a Silas que venga con él. ¿Dónde está el llamamiento de Silas? ¿Dónde dice la Biblia que Dios llamó a Silas para que saliera de su trabajo, de su ciudad, de su iglesia y se fuera a viajar con Pablo? ¿Dónde está el llamamiento de Silas? No está por ningún lado. ¿Dónde está el llamamiento de Timoteo? ¿Dónde llamó el Señor a Timoteo? ¿Qué ángel se le presentó? ¿Qué profeta fue y le profetizó? Ninguno. Entonces, ¿cómo esta gente se involucró en la obra? Porque Pablo les dijo, vengan conmigo. Se lo dijo a Silas, se lo dijo a Timoteo. Pero no se olviden que hay otro personaje que no se menciona, pero que lógicamente sabemos que está. Y es el que está relatando, el que está escribiendo todo esto. Y sabemos que era Lucas. Así que empezaron Pablo, Silas. Al poco tiempo se juntó un tercer compañero que fue Timoteo y por supuesto Lucas, que siempre iba con él, y probablemente algún otro hermano más que no menciona la Escritura. Repito, el primer viaje misionero empezó porque el Espíritu Santo llamó y seleccionó y envió a dos personas. El segundo no. El segundo fue una iniciativa personal del apóstol Pablo, que él se rodea, él llama a una serie de personas para que vengan con él. Y sabemos que tiempo más tarde, esas personas que no fueron directamente llamadas por el Señor, pero sí fueron invitadas y aprovecharon la oportunidad que se les presentaba, llegaron a ser personas muy útiles en el ministerio. Por ejemplo, Silas o Silvano era el que escribía las cartas que Pablo dictaba. Sabemos que Timoteo llegó a ser nada más y nada menos que el pastor de la gigantesca iglesia en Éfeso, que fundó y pastoreó Pablo durante 2 años, y cuando éste se va, le dice a Timoteo, quédate aquí en la iglesia atendiendo a la obra. También se lo había dicho en otra ocasión a Tito, en otra congregación, etc. Así que vemos diferentes formas como Dios te involucra, diferentes formas como Dios llama a la actividad, a la obra, al servicio del Señor, o bien directamente, o bien por medio de otra persona, en este caso de Pablo.
Pero hay un tercer pasaje en el libro de los Hechos que a mí siempre me ha llamado la atención. Los que llevan aquí años escuchando los cultos saben que en varias ocasiones yo lo he mencionado. Y se encuentra también en el libro de los Hechos, en esta ocasión en el capítulo 16. En el capítulo 16 hay un relato extraordinario de otra forma como vemos que Dios puede hablarte a ti, que no has recibido tal vez un llamado directo y personal del Señor, pero por estar en el lugar correcto, tú recibes esa palabra como si fuera también para ti. Presten atención a Hechos 16:6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Qué sensibilidad, ¿no? Cómo sabían oír, cómo sabían discernir la voz del Espíritu, cuándo tenían que ir a un sitio, cuándo no tenían que ir a otro. Realmente algo extraordinario. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Si ustedes tienen en su mente el mapa de los lugares que yo estoy mencionando, se van a dar cuenta pronto de que Troas es el último lugar de tierra firme. Si seguimos avanzando nos caemos al agua. Es la última ciudad antes de saltar al continente europeo. Y cuando llegan a Troas, escuchen bien el versículo 9, se le mostró a Pablo, repito, se le mostró a Pablo. ¿Cuántos estaban con él? Estaba Pablo, estaba Silas, estaba Timoteo, estaba Lucas. Y repito, probablemente alguno más, pero como mínimo 4. Pero la visión se le mostró a uno, no a los 4, sino a uno solo. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Él vio a un varón de Macedonia que estaba de pie y le rogaba diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso fue de noche. Es una experiencia que él ha tenido, ha sido una visión que él ha tenido durante la noche. Los demás duermen, no han visto nada, la ha tenido él. Probablemente al día siguiente o capaz esa misma noche, él les cuenta a los que viajan con él, a Timoteo, a Lucas, a Silas, la experiencia, la visión que acaba de recibir. Y mira lo que dice, porque aunque la visión la tuvo él, ahora en el versículo 10 encontramos términos en plural. Y dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La pregunta es, Silas, ¿tú viste algo? Timoteo, ¿tú tuviste alguna visión? Lucas, ¿a ti te dijo el Señor que tienes que montarte en un barco e ir a otro continente? En este caso era la ciudad de Filipo, la primera ciudad de Europa que escuchó el Evangelio. ¿Tú has visto algo? ¿Tú has sentido algo? ¿A ti se te presentó un ángel o te dijo el Señor o a través de algún profeta, alguna revelación que tienes que ir a otro lugar a predicar la palabra? No. Entonces, ¿cómo ellos no cuestionaron el decir, bueno, pero es que yo no he visto nada? Es que yo no he sentido nada. ¿Quién tuvo la visión? Pablo, yo no he tenido ninguna visión. Pero una pregunta, Lucas, ¿tú con quién estás trabajando? Timoteo, ¿tú con quién estás trabajando? ¿En qué ministerio? ¿Cuál es la cobertura espiritual de tu vida, Timoteo? ¿A ti quién te está dando cobertura, Silas? ¿A ti quién te involucró en el servicio y en la obra? Fui yo, ¿no? ¿Sí o no? Pueden responder, no hay problema, ¿eh? Entonces, ¿qué tienen que cuestionarse ustedes? ¿Qué tienen que sentir o ver ustedes? Si ustedes están trabajando conmigo y yo les digo que el Señor a mí me ha llamado para ir allá a predicar la palabra, ustedes ni siquiera tienen que orar. No, así de claro, ¿eh? Ustedes ni siquiera tienen que pedir una confirmación. Bueno, Pablo, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mis planes, yo tengo mi mujer, yo tengo mis hijos, yo tengo los perritos que sacar de paseo, tengo que darle agua a los canarios, yo tengo que darle de comer a las gallinitas todos los días. Yo tengo que orar para que el Señor... No, ni oraron. Dimos por cierto que el Señor nos llamaba para que fuéramos allí a predicarles el Evangelio. ¿Por qué esto hoy en día es tan difícil de entender por algunos creyentes? ¿Por qué nos escudamos? ¿Por qué nos escondemos
tras la excusa, porque no se puede llamar otra manera más que excusa, de decir, es que el Señor a mí no me ha llamado. A lo mejor te ha llamado más de lo que tú te imaginas, pero no has entendido la forma como a ti te está llamando el Señor. Porque lo que está bien claro que al Señor, a Pablo lo llamó de una manera y a Silas de otra. Lo que está bien claro que el llamado de Pablo no fue el llamado de Timoteo. Pero lo que está bien claro que Timoteo estuvo en la obra porque Pablo lo puso en el ministerio. Y el Señor, por supuesto, lo respaldó. El Señor, por supuesto, lo ayudó, ¿verdad? Pero hay personas que están en el ministerio porque el Señor les dijo que estuvieran en el ministerio. Y hay otras personas que están en el servicio activo al Señor porque alguien los puso. Y si quieren un ejemplo más cercano, pues miren, por ejemplo, a Marcos. ¿Quién puso de pastor a Marcos en el Puerto de la Cruz? ¿Ustedes creen que él vino a mí un día y me dijo, Manolo, yo quiero ser pastor y quiero que me pongas en la iglesia del Puerto de la Cruz? ¿Ustedes creen que pasó así? No, fue mucho más fácil que eso. Le dije, Marcos, mi tiempo en el Puerto de la Cruz, ya llevo años pastoreando allí, y ha llegado el momento de que ya pases a otro nivel. Así que quiero, por favor, los móviles, si los pueden apagar, se lo agradezco. Entonces, quiero que vayas al Puerto de la Cruz y te hagas cargo de la iglesia. Así de fácil fue, hermano. ¿Sintió Marcos algún llamado, alguna visión? ¿Se le presentó el ángel Gabriel? Yo creo honestamente que el ángel Gabriel está muy ocupado como para venir a Tenerife. De verdad, No me imagino al ángel Gabriel en Tenerife ni a Miguel, porque con todo lo que hay que hacer en el mundo, con que nos mande a uno así de un cabo primero, creo que es suficiente, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo a veces puede ser que el Señor te llamó y no te has dado cuenta. ¿Quién hizo pastor a Anderson? ¿Quién lo nombró pastor? ¿Quién lo puso en primera línea en el ministerio? ¿Tuviste alguna visión o alguna revelación? ¿Se te presentaron cuernos, 10 cabezas, cuernos, trompetas? ¿Tuviste algo de eso? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que a veces hay creyentes que quieren espiritualizar todo y están esperando algo que a lo mejor nunca te va a pasar a ti personalmente? Sino que Dios llama de diferentes maneras y hay que aprovechar la oportunidad, porque puede ser que a lo mejor nunca más vuelvas a tener otra oportunidad. Yo creo que hay personas, repito, que han sido llamadas, que tuvieron una oportunidad de oro, pero no la supieron aprovechar. Y por eso creo que es muy importante el tema que estamos tocando en esta tarde, porque si queremos ir a lo bíblico 100%, la Biblia dice que todos hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados por el Señor, unos escogidos de una manera u otra para distintas funciones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, como dice Efesios capítulo 4, pero todos sí o sí, desde el día de nuestra conversión, teníamos que estar listos, dispuestos y preparados para que en cualquier momento, si el Señor nos pedía que hiciéramos algo, pudiéramos hacerlo sin ningún problema. ¿Quién puso a los 7 diáconos en la iglesia primitiva? ¿O ellos tuvieron que ver una visión? ¿Ellos tuvieron que tener una revelación especial? No, los nombraron, los pusieron en primera línea y después, si fueron todos fieles en el servicio al Señor, luego algunos de ellos incluso llegaron a tener ministerios poderosos, como por ejemplo Felipe, que llegó a ser un poderoso evangelista en su época. Es decir, que en estos 3 ejemplos, cuando en Hechos capítulo 13 habla directamente el Espíritu Santo y le dice a Pablo y a Bernabé, ustedes, su tiempo aquí adentro se ha terminado. Es tiempo de que salgan a llevar a otras naciones, a otros pueblos, a otras culturas la palabra. Y fueron porque el Señor lo dijo claramente, con nombre y apellido. Pero en el segundo viaje no, ya no era necesario. Ya no era necesario otra vez que el Espíritu Santo hablara, porque ya uno de los que estaba allí, que era Pablo, había sido llamado por el Señor. Y cuando uno tiene un llamado, uno puede llamar. Cuando uno tiene agua, puede dar agua a otra persona. Cuando uno tiene pan, puede dar pan a otra persona. Y cuando uno tiene un llamado, puede ayudar a que otras personas también se involucren en la obra del Señor. Porque cada uno tiene que reproducirse, según dice la Biblia, según su especie. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué especie estás hecho tú? ¿En qué huerto estás plantado? En base a lo que hayas recibido, en base a lo que has recibido, en base tendrás que dar. Ahora, fíjense qué interesante. Es como si fuera esto hoy 2 mensajes en uno. Vamos a ver qué le pasó al Señor Jesucristo a la hora de llamar, a la hora de que algunas personas quisieron involucrarse en la obra. Porque evidentemente lo que estamos hablando es tremendamente importante, hasta el punto que yo he llegado a la conclusión
y más últimamente, por cosas que han sucedido, de personas que te llaman o te escriben y te dicen lo primero: yo quiero servir al Señor. Pero yo creo que en el fondo muchos, cuando emplean esta frase que para mí es sagrada, yo quiero servir al Señor, muchos no son conscientes de lo que están diciendo. Servir al Señor es algo, no es algo, es lo más sagrado y lo más importante y lo más valioso, sin desmerecer a otros, que un ser humano pueda hacer en esta vida. Llamar al Señor o servir al Señor significa que, como dijo Pablo, ya no vivo yo. Ya no hay una doble agenda, la de Dios y la mía, sino que ahora yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios y probablemente tendré que hacer y tendré que ir a lugares donde a lo mejor yo creo que no estoy preparado, no estoy capacitado o no me gustaría ir, pero si el Señor me llama, heme aquí, envíame a mí, dice la Biblia. En Lucas, la lectura que se leyó esta tarde justamente, es muy interesante ver los ejemplos que aparecen ahí de personas que fueron llamados por el Señor. Este pasaje que se ha leído esta tarde aparece en 2 capítulos o en 2 libros diferentes, en Mateo y en Lucas. ¿Por qué he escogido el relato según Lucas? Porque es más amplio, nos da más información. Quitando un pequeño detalle que nos cuenta Mateo de que el primero, era un escriba, realmente el relato de Lucas es mucho más amplio, por eso lo he elegido. Lucas 9:57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Según Mateo, era un escriba. Un escriba eran los que hacían las copias a mano de la Biblia. Una persona religiosa, una persona conocedora de la Escritura, una persona que se dedicaba profesionalmente, su profesión era, como hay algunos hoy en día en Israel y en otros países, que se dedican a copiar a mano la Biblia. Eso era un escriba. Y esta persona le dice al Señor: te seguiré a donde quiera que vayas. Me da igual si vas al norte, al sur, a una ciudad grande o pequeña. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le responde de la siguiente manera: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo creo que se emocionó más de la cuenta. Emocionarse no es malo, y más cuando te emocionas por las cosas del Señor. Ojalá hubiera mucha gente emocionada por leer la Biblia, emocionada por servir al Señor. Oye, ¿qué más quisiera yo que en vez de animarnos o entusiasmarnos por un partido de fútbol o por cualquier otra cosa, que la gente estuviera animada por las cosas del Señor? Lo que pasa es que no fue capaz de darse cuenta del precio que tenía que pagar a la hora de decir estas palabras: te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor nos ofrece una seguridad permanente, incluso emplea 2 animales, dice las zorras y las aves. Las zorras y las aves por lo menos tienen un lugar de cobijo, un lugar donde pueden criar a sus crías, un lugar donde pueden ir a dormir y refugiarse durante la noche fría o lo que sea. Pero el Hijo del Hombre, yo no tengo ni siquiera un cubículo, un nido donde recostar mi cabeza, sino que hoy dormimos aquí, mañana allá y mañana sabe Dios dónde. Parece ser que después fue consciente de que se precipitó en sus palabras. Realmente a no lo está llamando nadie. Se ha autollamado a sí mismo, y eso es peligroso. Cuando una persona quiere hacer cosas a las cuales Dios no te ha llamado. ¿Llamó el Señor a este hombre? ¿Le dijo el Señor: ven, sígueme? No, es Él el que se llama. Entonces tú asegúrate siempre que lo que vayas a hacer en la vida sean cosas que el Señor, o directamente, o como te acabo de enseñar a través de los pastores, de sus siervos, te pone en el lugar que vas a hacer. Porque ponerte tú sin un llamado, ponerte tú sin que nadie te lo haya pedido, corres un serio peligro. Y lamentablemente a veces hemos visto personas que se metieron en donde no les llamaba, en camisas de 11 varas, y después terminaron mal. Sin embargo, el segundo ejemplo es diferente, porque ahora es el Señor el que llama. En el primer caso no llamó el Señor a este hombre. Era él el que quería, se animó, ¿no?, a viajar con el Señor, pero después se frenó. En este caso es diferente. El Señor ahora dice: sígueme. Oye, la misma palabra, si te fijas, que le dijo a Mateo cuando estaba en el banco de los tributos. Se acercó a Mateo y le dijo: sígueme. Y Mateo dice, dejándolo todo, se levantó y se fue detrás del Señor. Le dice exactamente lo mismo que a Mateo: sígueme. Date cuenta quién te está diciendo sígueme, ¿eh?
No, no es cualquiera que aparece por allí, es el Mesías, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. En otras palabras, no dice que no lo va a seguir, pero te voy a seguir con condiciones. Y las condiciones en este caso no las pone el que llama, sino las pone el que ha sido llamado. Y así esto no funciona. Deja que primero entierre a mi padre. Ya lo hemos aclarado en muchas ocasiones, solamente lo recuerdo. No significa que el Señor le prohibiera ir al funeral de su padre. El padre estaba de cuerpo presente, había que enterrarlo y el Señor le dice, no, déjalo. No es eso. Lo que ocurre es que en aquella época había una costumbre social, no bíblica, de que los hijos, por respeto a los padres, no podían salir de la casa paterna hasta que se casaran o hasta que el padre muriera. El caso, por ejemplo, de Abraham, fíjense lo fuerte que fue cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y miren cómo se llevó al padre. Porque dejar al padre en vida, sin que todavía hubiera muerto, era exponerse a ser desheredado, a hacer mal, en fin, todo lo que sabemos. En este caso, él le está diciendo al Señor, Señor, deja que mi padre se muera. Claro, pero la gente se casaba tan joven que a lo mejor su padre podía tener 40 o 30 o 50 años, le quedaba un montón de años de vida. Y el ministerio del Señor fue muy cortito. El Señor no iba a estar 30 o 40 años en la tierra, iba a estar 3 años. Y si en estos 3 años no te subes al carro, pierdes la oportunidad. Entonces, deja que primero entierre a mi padre. Y si tu padre muere dentro de 15 años, yo ya no estoy aquí, ya me fui. Por lo tanto, le dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, no trabajes ni te ocupes de los muertos. Ocúpate y trabaja para los vivos. ¿Cuántos dicen amén? Deja que primero entierre a mi padre. ¿Es eso más importante que seguirme a mí? ¿Qué me estás poniendo condiciones en el servicio? No siguió al Señor. Porque el que de entrada empieza pidiendo, el que de entrada empieza poniendo sus condiciones, no es digno de estar en primera línea sirviendo al Señor. Hay un tercer caso, Mateo no lo cuenta, pero gracias al Señor Lucas no lo omitió, que dice, entonces también le dijo a otro, le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. ¿Saben cómo se llama esto? Una excusa. Esto es una excusa. ¿Cómo que primero deja que me despida? Ya no has vivido los suficientes años y tiempo con estas personas que ahora tienes que tener un tiempo extra para despedirte de ellos. El Señor le dice, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Uno dice, qué duro era el Señor, ¿eh? Qué radical era el Señor. Efectivamente, te has dado cuenta, ¿no? Te has dado cuenta, ¿no? Muy radical, tremendamente radical. No hay medias tintas, no hay condiciones, todo o nada. O mueres o vives, o siembras o desparramas. No hay tierra de nadie, ¿verdad? Hermanos queridos, los problemas que vemos aquí representados en estos ejemplos son o problemas económicos o problemas familiares. Generalmente esas son las dos grandes trabas, las dos grandes excusas para obviar el llamado, para ocultarlo, para disimular que Dios de alguna manera, o directamente o indirectamente, como estamos aprendiendo esta tarde, el Señor me ha llamado. O lo económico, de qué voy a vivir, dónde voy a estar, dónde voy a comer, y cómo me voy a vestir, y cómo voy a pagar esto. O problemas económicos, o problemas tal vez familiares. ¿Y qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi padre, mi madre, mis primos, mis amigos, mis tíos? ¿Qué van a decir si le digo que mi objetivo en la vida es servir al Señor? Vemos en la Biblia que estos dos factores son cruciales a la hora de tomar decisiones, pero yo, si me permiten, voy a dar una opinión personal. Y algunos tal vez se sorprenderán, pero como este mensaje, como la mayoría de los que comparto, no son para agradar ni para ampliar la audiencia, sino que comparto lo que Dios pone en mi corazón, al que le guste bien y al que no también, yo voy a dar una tercera opinión. Yo creo que en el fondo hay cristianos, repito, cristianos. No estoy hablándole a la gente de la calle.
Yo creo que en el fondo hay muchos cristianos que honestamente he llegado a la conclusión, no les interesa hacer la voluntad de Dios en su vida. Así de claro, así de contundente, así de directo. No me interesa hacer la voluntad de Dios en mi vida. Yo tengo unos planes, yo tengo unos proyectos, yo tengo unos sueños, yo tengo una agenda personal, yo ya tengo a mi futuro marido, ya tengo ya elegida a mi futura mujer, yo ya tengo la casa, el coche, el traje de novia, yo ya tengo el perrito que me voy a comprar, yo ya tengo mi vida planificada y ahora me viene a mí el marrón de que tengo que servir al Señor. Entonces, en el fondo, son cristianos y se mueren, van al cielo, por supuesto. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero la cruda realidad es que vivimos en una época en la que a muchos cristianos no les atrae, no les apasiona el decir, oye, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esta, pues ya está, pues mira qué fácil, ya está, ya sé a lo que Dios me ha llamado. Bueno, esto no es nada nuevo, no pienses que tú eres el bicho más raro de la tierra. Ya el Señor incluso a un siervo suyo, a un profeta llamado Jonás, le dijo lo que tenía que hacer y no le gustó. Así que si le pasó a Jonás, que era un hombre de Dios, que era un escogido del Señor, que era un profeta, y le dijo al Señor que no voy, que no voy. ¿Cómo que no vas? Que no voy. ¿Dónde está Nínive? Allí. Pues yo me voy para allá. Pero ¿y cómo puede ser eso? Porque yo quiero huir de la presencia de Dios. Conozco la palabra. Si me preguntan cualquier cosa de la Torá la puedo responder, pero no quiero ir, no quiero ir. Y dice la Biblia que de su propio bolsillo pagó su pasaje para ir en dirección opuesta, para ir a Tarsis. Y dice que bajó al camarote de más abajo para que lo dejaran tranquilo, porque no hay mejor vida que servir al Señor. Mi padre siempre me hacía la pregunta del millón, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Dime. Yo le decía, el Señor cuidará de mi vida. Me decía, siempre estás con lo mismo. Y al final le logré demostrar a mi padre, antes de que yo lo enterrara, al final le logré demostrar a mi padre que sin un plan de jubilaciones, sin nómina, sin escrituras de ningún tipo, sin propiedades de ningún tipo, yo le mostré a mi padre que el Señor cuidó de mi vida, por lo menos hasta que Él se fue a la presencia del Señor. El Señor nunca, jamás me ha fallado. Nunca. Yo a Él, por supuesto, imagínense. Y a ustedes, pues, la lista sería gigantesca. Pero el Señor a mí nunca me ha fallado, nunca. No para de sorprenderme cada día. No para de sorprenderme cada día. Y le digo a la gente, ¿qué piensas? ¿Que a mí me tocó la lotería? ¿Piensas que para mí ha sido fácil? Aquí en Canarias, que es así, que es como un pueblo grande, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que ha sido fácil para mí estar sirviendo al Señor en este país durante más de 40 años a tiempo completo? ¿Crees que ha sido fácil, que no ha habido crítica, que no ha habido calumnias, que no ha habido envidia, que no ha habido celos, que no ha habido persecución, que no ha habido traspiés? ¿Piensas que ha sido fácil? De fácil nada. Pero ha sido la mejor vida que el Señor me ha podido permitir. A todos los que tenías que haber ganado. Tal vez no viajé todo lo que tenía que haber viajado para predicar tu palabra, pero por lo menos te puedo traer algo a tus pies y decir, Señor, mira, esto los he ganado, esto los pongo a tus pies. Y a mí me gustaría, el sueño de mi vida es darle trabajo en la obra del Señor a cuantos más mejor. Que nadie esté parado, que nadie esté aburrido, que nadie esté deprimido, que nadie vea pasar un día, una semana, otra semana, y siempre como lo mismo, ¿no? Siempre como lo mismo. Trabajar para pagar deudas y después meterme en más deuda y trabajar para pagar. Y yo digo, Señor, cuando tú dijiste, deja que los muertos se dediquen con las cosas de los muertos, ¿no será que tú has diseñado para nosotros una vida mejor? ¿No creen ustedes que el Señor tiene la mejor vida para nosotros? El Señor tenía la mejor. Y hermano, yo les digo algo, mire, a mí el Señor me llamó personalmente. Ese es mi testimonio, si lo quieren recibirlo personalmente. Ese es mi testimonio, si lo quieren recibir, lo reciben. Y si no, pues mira, a mí el Señor me llamó desde la semana, a 15 días de estar yo en la iglesia. Yo creo que aún no estaba ni bautizado y yo ya sabía que me tenía que dedicar a esto. Y por eso yo creo que tengo en el nombre del Señor, y lo digo para su gloria y honra, con la palabra de Dios en la mano, por eso yo creo que tengo la autoridad de decirte, hermano, ponte en primera línea a trabajar para el Señor. Porque si lo hizo Pablo,
Y si le hicieron grandes hombres de Dios en la vida, ¿por qué no puede una persona hoy en día que está en la obra del Señor poner a otras personas en el ministerio? Como ya hemos puesto unas cuantas. Cuando vivíamos en Galicia y fuimos a un pueblo llamado Santa Eugenia de Ribeira, en la provincia de La Coruña, me dijeron, sería bueno que fueras a vivir a ese pueblo, a abrir una iglesia. Habían 2 o 3 hermanos convertidos y yo los cité en mi casa. Y en el salón de mi casa comenzamos las reuniones. Al poco tiempo éramos ya 4, 5, 8, 10, 12, 14, lo que sea. Y estuvimos en ese lugar hasta que en mi casa. Al año les dije, ha llegado el momento de que ustedes tomen en mi casa. Al año les dije, ha llegado el momento de que ustedes tomen el pastorado de la iglesia. Tuvieron 10 años. 10 años estuvieron como pastores en esa iglesia. Después ya se fueron y vino otro pastor que creo que sigue en la actualidad. ¿Quién llamó a ese muchacho? Nadie lo llamó. Nadie se acordaba de él. Como cuando Bernabé fue a buscar a Pablo, nadie se acordaba de Saulo de Tarso. Pero Bernabé le dijo, ven, te voy a presentar a la iglesia. Te voy a presentar a los hermanos para que comiences tu ministerio. Es decir, a veces necesitamos de un empujón en la vida. Y nosotros queremos ayudar a gente que quiere, que tiene el anhelo de servir al Señor, que se han dejado tratar, que se han dejado moldear. No todos van a ser llamados para predicar en un púlpito, evidentemente. No todo el mundo va a ser pastor ni músico, no todo el mundo va a ser misionero o evangelista o maestro, pero hay con todo tu corazón. Amén, hermanos. Que Dios te llama a algo particular, gloria a Dios. Pero si no te llama, tal vez el Señor te llama a través de nosotros, para que pierdas esa timidez, para que pierdas ese complejo y sepas que el Señor, a pesar de que eres reservado o tímido o como sea, el Señor cuenta contigo. Porque en la obra del Señor todos son importantes y necesarios. Amén, hermanos. Cierren sus ojos en esta tarde, queridos hermanos. Que hay lugar para todos los que de verdad quieren servir de alguna manera al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, piensen en esto que les he dicho. Si en algún momento me acerco a pedirte que hagas algo en la obra del Señor, hazlo. Porque al fin y al cabo no te estoy pidiendo algo antibíblico. Lo que te estoy pidiendo es que pongas tu mano en el arado y no mires atrás y que sirvas al Señor con todo tu corazón. Amén, hermanos. Que Dios te llama a algo particular, gloria a Dios. Pero si no te llama, tal vez el Señor te llama a través de nosotros. Para que pierdas esa timidez, para que pierdas ese complejo y sepas que el Señor, a pesar de que eres reservado o tímido o como sea, el Señor cuenta contigo. Porque en la obra del Señor todos son importantes y necesarios. Amén, hermanos. Cierren sus ojos en esta tarde, queridos hermanos. Este mensaje ha quedado grabado para que los que quieran puedan escuchar las citas, tomar nota de los textos, volver a escuchar los ejemplos, los testimonios, para que tú puedas reflexionar ya a estas alturas de tu vida y preguntarle al Señor, Señor, tú me habrás llamado y yo no me di cuenta, Señor. Como aquel que lo llamaron de la tienda y dijeron, R45, R45. Y el Señor no apareció. Lo llamaron, pero no estaba. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a no tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque si te tengo a ti, ¿a quién le voy a temer? Aleluya. Ponte de pie conmigo. Y creo que esta canción, cuya letra está en el libro de Job, aunque después resulte que salga morado, pero bueno, por lo menos que al principio sea azul, ya después le cambiamos el color, ¿no? Pues a mí me llama la atención que esa elección tan importante en la vida, como es con quién voy a compartir mi vida. Oye, que no estás compartiendo la comida, estás compartiendo tu vida, tus sentimientos, tus emociones, tu sexualidad, tus sueños, estás compartiendo todo, tu vida, todo lo que tú eres y tienes. Una lección tan importante que no te puedes equivocar. A mí me llama la atención que ante algo tan trascendental que puede ser una bendición o puede ser una tragedia, el Señor dejó dormido a Adán. No lo dejó ni opinar. Adán, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Qué medidas te gustaría que tuviera? ¿No?
¿Te gustan rubitas, pelirrojas, morenitas, altitas, gorditas? ¿Cómo te gustaría? No lo dejó ni hablar. Dice, 1, 2, 3, ¡fum! Se acabó. Y cuando se despertó, el Señor le dijo, esta es la que hay, punto, se acabó. Oye, a lo mejor tienes que entrar en profundo sueño para que al despertar te diga, uy, ¿este de dónde salió? Bueno, hijo. Es decir, yo me he esforzado desde mi juventud y acabo de cumplir 63 años para la gloria de Dios. Yo me he esforzado durante toda mi vida de decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y claro que hay un precio que pagar, pero si volviera a nacer otra vez, no empezaría a servir al Señor a los 18 años, le empezaría a servir a los 4, a los 3, a los 2 o al 1, lo que fuera, ¿verdad? Porque no hay mejor vida que servir al Señor. Mi padre siempre me hacía la pregunta del millón, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Dime. Yo le decía, el Señor cuidará de mi vida. Me decía, siempre estás con lo mismo. Y al final le logré demostrar a mi padre, antes de que yo lo enterrara, al final le logré demostrar a mi padre que sin un plan de jubilaciones, sin nómina, sin escrituras de ningún tipo, sin propiedades de ningún tipo, yo le mostré a mi padre que el Señor cuidó de mi vida, por lo menos hasta que Él se fue a la presencia del Señor. El Señor nunca, jamás me ha fallado. Nunca. Yo a Él, por supuesto, imagínense. Y a ustedes, pues, la lista sería gigantesca. Pero el Señor a mí nunca me ha fallado, nunca. No para de sorprenderme cada día. No para de sorprenderme cada día. Y le digo a la gente, ¿qué piensas? ¿Que a mí me tocó la lotería? ¿Piensas que para mí ha sido fácil? Aquí en Canarias, que es así, que es como un pueblo grande, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que ha sido fácil para mí estar sirviendo al Señor en este país durante más de 40 años a tiempo completo? ¿Crees que ha sido fácil? ¿Que no ha habido crítica? ¿Que no ha habido calumnia? ¿Que no ha habido envidia? ¿Que no ha habido celo? ¿Que no ha habido persecución? ¿Que no ha habido traspiés? ¿Piensas que ha sido fácil? De fácil nada. Pero ha sido la mejor vida que el Señor me ha podido permitir. A todos los que tenías que haber ganado. Tal vez no viajé todo lo que tenía que haber viajado para predicar tu palabra, pero por lo menos te puedo traer algo a tus pies y decir, Señor, mira, esto los he ganado, esto los pongo a tus pies. Y a mí me gustaría, el sueño de mi vida es darle trabajo en la obra del Señor a cuantos más mejor. Que nadie esté parado, que nadie esté aburrido, que nadie esté deprimido, que nadie vea pasar un día, otro día, una semana, otra semana, y siempre como lo mismo, ¿no? Siempre como lo mismo. Trabajar para pagar deudas y después meterme en más deuda y trabajar para pagar. Y yo digo, Señor, cuando tú dijiste, deja que los muertos se dediquen con las cosas de los muertos, ¿no será que tú has diseñado para nosotros una vida mejor? ¿No creen ustedes que el Señor tiene la mejor vida para nosotros? El Señor tenía la mejor mujer que yo he podido conocer en mi vida. Él me la encontró. Nos viene como anillo al dedo para volver a cantarla. Si tú dispones tu corazón y extiendes a Él tus manos, vivirás seguro, vivirás confiado en la poderosa mano del Señor. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, levantarás tu rostro limpio de mancha. Serás fuerte y nada temerás. Te acostarás y no habrá quien te espante. Escúchalo bien. Y muchos suplicarán tu favor. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Tú tendrás confianza
confianza. Aleluya. porque hay Esperanza. Amén. mirarás Alrededor y dormirás seguro. Amén. Y aunque oscureciere, como la mañana será, la vida será más clara que el mediodía. Tendrás confianza. porque hay esperanza. Sí, Señor, así es. Mirarás Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y aunque oscureciere, como la mañana será, la vida será más clara que el mediodía. Y muchos suplicarán tu favor. y Muchos suplicarán tu favor. y Muchos suplicarán tu favor. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Amén y amén. Aleluya. Escuchen, hermanos. Y he dejado para el final este versículo que es impresionante. ¿A qué nos llamó el Señor a nosotros? El Señor le dijo: quiero que seas pescador de hombres o de almas. A ser pescadores, ¿sí o no? Escuchen esto. He aquí que yo te enviaré muchos pescadores, dice el Señor. Yo soy un pescador de almas para Cristo. Y dice aquí: he aquí yo enviaré a muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Pero después enviaré cazadores y los cazarán por todos los montes y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. ¿Cuál fue la profesión de Ismael? Cazador. ¿Cuál fue la profesión de Esaú? Cazador. ¿Cuál es la profesión de un cristiano? Pescador. El Señor nos manda pescadores que nos ponen la palabra delante. Si no hacemos caso a los pescadores, vendrán los cazadores a hacer daño a la obra. ¿Qué es lo que está pasando? Durante años y años conocí hermanos, matrimonios, iglesias enteras, ministerios que se dedicaron a pescar a judíos en Polonia, Alemania, Inglaterra, Rusia y en muchas partes del mundo, diciéndoles: vuelvan a su tierra, vuelvan a su país. Muchos volvieron, otros no. Y después vinieron los cazadores y los cazaron y los mataron. Hoy el Señor está mandando pescadores a nuestras vidas. Pescadores con la palabra, pescadores de esperanza, pescadores de fe, pescadores de palabra de Dios. Si no prestamos atención a los pescadores o a los predicadores, a los exponentes del Evangelio, vendrán los cazadores y habremos perdido una oportunidad histórica de haber podido estar arriba como cabeza y no siempre como cola, a expensas de otros para poder sobrevivir. Hermanos, prestemos atención a la palabra, que la palabra es viva y eficaz y siempre va a traer fortaleza a nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos, oramos y presentamos esta semana a nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias por tu iglesia. Gracias por todos los que hemos podido pescar para ti, Señor. Ayúdanos a echar cada vez más lejos la red, en lugares profundos, para sacar almas para Cristo y arrebatarle al hombre fuerte el botín antes de que vengan los cazadores y le hagan daño, Señor, a la grey del Señor. Ayúdanos a seguir pescando de noche y de día, de una manera u otra, almas para Cristo, Señor, para llevarlas a tus pies antes de que vengan los malos, los que quieren destruir, matar y hurtar, Señor. Guárdanos en esta semana de todo peligro y de todo mal,
y que nuestros ojos y oídos espirituales estén bien atentos y abiertos a lo que se avecina y que estos tiempos nos encuentren preparados, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Saluda a tu hermano. Que tengáis todos una semana bendecida. Bendiciones para todos. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.